Pues buenas noches, bienvenidas. Una alegría pues histórica la que tenemos, ¿no? Con esta historia que está detrás de nosotras en estos días, en este tiempo, ¿no? De asociarnos, de acompañarnos y también lo que se viene ahora. Pues agradecerles muchísimo a les compañeros de Chile, ¿no? De la Asociación de Filosofía y Liberación de Chile, a Cristian, Magdalena y Carolina, y también a ustedes, a ti, Lina, Janet, Edgar, compañeros de EPEC, ¿no? De otros espacios, que acá estamos otra vez acompañándonos. Bueno, pues Magdalena, ¿quieres que ponga los videos? Este video de Salvador Allende. Sí, perfecto. Muy bien. Aquí se los comparto. Un segundo. Ahí está. Los empleados, los profesionales, los técnicos, los intelectuales triunfaron en Chile. Y en la noche de la victoria se juntaron 200.000 personas. No hubo un vidrio roto, no hubo un automóvil destruido, no hubo un adversario nuestro que pudiera decir que lo ofendimos, ni siquiera de palabra. En cambio, los sectores derrotados, la ultraderecha, ha tratado de conspirar, ha hecho todo este sabotaje desde el punto de vista económico y todavía tiene mercenarios a través de los cuales coloca bombas. Entonces, ¿dónde está la democracia? Nosotros vamos a hacer una democracia auténtica, porque va a participar el pueblo, y no una minoría como hasta ahora. Ahora, cuando un pueblo tiene conciencia de las metas que debe alcanzar, ese pueblo es capaz de sacrificios. Yo estoy seguro que el pueblo de Chile está maduro, porque ya ha entendido, y entenderá mañana, que tendremos todos que hacer sacrificios. ¿Para qué? Para sembrar para el futuro. Los 2 o 3 primeros años van a ser muy duros, pero sobre la base de un gobierno recto, moral, en que no haya privilegios y granjerías para unas minorías, el pueblo va a responder. Ese es el gran aval que tengo yo. La entereza, el patriotismo y la moral del pueblo chileno. Tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile. Así es que a poner el hombro vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez se entiendan, hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Todos vénganse a juntar, tenemos la puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro con la unidad popular. Ahora somos gobierno, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un... Pues así iniciamos con la victoria de esta movilización que han iniciado, ¿no? Y que ha llenado también América Latina con esta esperanza. Muchísimas gracias. Ahora Magdalena empezará Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Nada mejor que empezar con el entusiasmo de
este himno, ¿no? En torno a lo que significa la unidad popular incluso en el proceso actual que estamos viviendo. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Buenas tardes a las compañeras aquí presentes, compañeros. Buenas noches aquí en Chile. Precisamente, como indicaba Mario, este es microciclo, ¿no? Que lleva por nombre La historia es nuestra. Bueno, tiene mucho sentido, hace todo el sentido con las palabras ahora y con lo que planteaba nuestro expresidente Salvador Allende, compañero, también en su último discurso, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Me gustaría de alguna manera contextualizar cuál es un poco la motivación de este encuentro. Nos encontramos actualmente en un momento especialmente delicado, en un momento inédito, que tiene que ver con la arremetida, con la avanzada de la ultraderecha en Chile, a poco más de 2 años del estallido social. Esto ha suscitado múltiples reacciones desde diversos sectores en términos de comprender esta especie de paradoja, ¿no? Esta especie de encrucijada en la cual se hace necesario desplegar ciertas claves de lectura política frente a la complejidad de este fenómeno, ¿no? Para comentarle a los compañeros del extranjero, el próximo domingo 19 son las elecciones presidenciales, dentro de las cuales tenemos, por un lado, el candidato que representa la izquierda, Gabriel Boric, del partido Frente Amplio, que va por el conglomerado Apruebo Dignidad, es su nombre, ¿no? Que recoge muchas de las reivindicaciones que se dan a la luz del estallido. Por otro lado, tenemos como presidenciable a José Antonio Kast, que encarna la derecha y en este caso la ultraderecha conservadora. Él está por el Frente Social Cristiano y está dentro de lo que es el Partido Republicano. Un poco para seguir en esta línea de contextualización para los compañeros del extranjero también, comentar que la semana pasada, la sesión anterior, este ciclo está compuesto por 3 sesiones, se trató de tentar un paneo histórico, ¿no? Dando cuenta de los principales procesos políticos en lo que se reconoce esta última tectónica, si se quiere, de estas últimas décadas relacionadas o vinculativas a lo que es el actual momento político, dentro de las cuales se abordó lo que era el capítulo socialista en Chile, a partir de Salvador Allende, la Unidad Popular, ¿no? Esta serie de reformas, de medidas económicas que emplaza a favor de una redistribución de las tierras y de la riqueza, a la luz de la cual se da, ¿no es cierto?, este sabotaje por parte de la derecha encabezada por Augusto Pinochet, 1973, lo que corresponde al golpe militar, apoyado por los servicios de inteligencia norteamericanos. Posteriormente, esto da, ¿no es cierto?, inicio a lo que es la dictadura, uno de los pasajes, de los periodos más sórdidos y oscuros de nuestra historia, donde, bueno, son múltiples las figuras en términos de violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, exoneraciones, tortura, ejecuciones, presidio político, desapariciones forzadas. Todo este marco, ¿no?, para justificar lo que tiene que ver con la implementación del modelo neoliberal, que fue articulado por un grupo de economistas de la Universidad Católica, becados por la Universidad de Chicago, los Chicago Boys. Entonces, ¿quiénes son los ideólogos de este modelo? Del que Chile es el laboratorio, ¿no?, o campo de experimentación. Esto, ¿no?, da por último lugar al periodo en el que nos ubicamos actualmente, que sería todavía el que se abre en 1988 con el plebiscito del sí y el no, ¿no?, que era para dar cuenta de la aprobación de lo que era el régimen militar, el régimen cívico-militar de Augusto Pinochet. Ante el triunfo del no, se apertura entonces este largo periodo que sería el de la transición a la democracia, o retorno a la democracia, que tuvo en las últimas décadas
dentro de lo que es este modelo duopólico de gobierno a Bachelet, Piñera, Bachelet y actualmente Sebastián Piñera, ¿no? Dicho eso, lo que me convoca específicamente en esta instancia, a la luz de estos elementos, es poder extender una lectura a partir de la política de la liberación, específicamente de Enrique Dussel. Teníamos como un lugar primordial de partida el horizonte de la liberación para los efectos de poder desentrañar el momento político, ¿no? Entonces, me gustaría retomar algunos de los elementos enunciados en la sesión anterior, dentro de lo que Enrique Dussel plantea como 3 fases o 3 constelaciones o momentos de la política, de la estructura política, de la arquitectónica, que son transcriptibles a cualquier realidad política, toda realidad política, ¿no? Son constitutivas como momentos. Un primer momento, una primera fase que él identifica, tiene que ver con el momento de lo dado, del orden vigente, de la totalidad vigente, que es por antonomasia el orden de la dominación, y que estaría expresado en términos de una metáfora teológico-política por lo que es se me fue Egipto, perdón, se me confundió. Por lo que es efectivamente Egipto, el imperio, ¿no? El imperio, el orden de lo dado, que es un orden conservador y que estaría, para efectos de esta revisión o de esta articulación con el caso chileno, estaría reflejado en 2 dimensiones, básicamente. Una, la dimensión política y económica, y otra dimensión de tipo política. En la dimensión económica se reconoce claramente lo que es el modelo neoliberal, ¿no? Que se da a partir de una jibarización del rol del Estado, lo que sería la ley mínima del Estado, que tiene que ver con esta figura de Estado subsidiario, y que se puede o se logra implementar a partir de esta intensiva política de exterminio que constituye la dictadura, a partir de la desregulación de los mercados, básicamente. Otro elemento importante fue también el multilateralismo externo, lo que fueron los tratados de libre comercio, y lo que tiene que ver con una privatización a ultranza, ¿no? Que se expresa en la privatización del producto bruto, ¿no? Los commodities, todo lo que tiene que ver con los bienes comunes. Esto con el agravante, ¿no? Que se da en el ámbito laboral, con la tercerización y la subcontratación, que mantiene, ¿no es cierto?, la clase trabajadora absolutamente pauperizada, ¿no? En esta bicicleta que se da a partir de las políticas en torno a la deuda, ¿no? Lo que es el sobreendeudamiento. Por su parte, desde la perspectiva política, lo que viene a suceder en 1988 es la consagración de este orden económico, ¿no? Que es de alguna manera su justificación, que se da en el marco jurídico-político a partir de la Constitución del 88. Estos elementos... Del 80. Del 80, perdón, disculpen. Del 80. De 1980, ¿no? Entonces, estos 2 elementos están en permanente sinergia, ¿no? Son co-constitutivos. Y a ello, dentro de esta primera fase que se plantea como el orden de lo dado, estaría toda esta continuidad, ¿no? Que se da en relación al modelo, que se da en lo que es la transición a la democracia hasta el actual momento, donde si bien los gobiernos de la concertación en este caso, sí promovieron algunas reformas, estas no fueron más que de carácter cosmético, si se quiere, políticas más bien gatopardistas que nunca tocaron el modelo. Lo que nunca se puso en cuestión fue el modelo. De ello, dada la extrema pauperización en lo que tiene que ver con acceso a las mínimas condiciones, a los mínimos medios de producción y reproducción de la vida, que se puede advertir en todas estas zonas de sacrificio, ¿no? En esta división radical, ¿no?
entre un reconocimiento de la humanidad, una zona del ser, como se diría desde una perspectiva descolonial, respecto a una zona del no ser, que se puede advertir en esta radicalidad de privilegio que sostienen las familias, las 7 familias decimos en Chile, ¿no? Acomodadas, que tienen privilegios de raza, clase, género, respecto a toda esta periferia global, a estas zonas literalmente de sacrificio, emplazadas en los extramuros, en la periferia. Por ejemplo, se puede advertir en Santiago, ¿no? Zonas donde no rige la ley, zonas en absoluto abandono, patologizadas, ¿no? Donde verdaderamente no rige el derecho humano. En este contexto de abuso, ¿no? De humillación extrema, es que se da este fenómeno inédito que constituye el estallido social, el 2019. Que obedece desde la lectura que estamos aquí abordando a un acontecimiento, ¿no? De tipo mesiánico, que tiene que ver justamente con el tiempo del peligro. Esto desde la perspectiva de la filosofía política y específicamente de Benjamin, ¿no? El tiempo del peligro, porque lo que está en juego es una razón vida o muerte. Es una razón vida o muerte. Entonces, desde esta perspectiva, este estallido adquiere este nombre, ¿no? No por nada, ¿no? Es una metáfora con sentido, como diría Dussel, porque lo que precisamente acontece es una eclosión de todas las fuerzas acumuladas provenientes de las luchas antisistémicas, de las luchas contrahegemónicas de los movimientos sociales que se habían dado durante todo este largo periodo, en sordina, de manera subterránea, por múltiples factores, entre ellos por el trauma y por el impacto que tuvo en el tejido social el hito de la dictadura, este largo periodo, ¿no? El miedo, ¿no? La complicidad con los abusadores, en este caso al perpetuar los pactos de silencio. En ese sentido, se justifica el estallido, ¿no? También una de las consignas fueron esta idea de despertar, Chile despertó, ¿no? Que desde esta lectura, ¿no? Dusseliana cobra absoluto y pleno sentido en cuanto a esta toma de conciencia que se da a partir de este hito, ¿no? Paulatinamente, donde el pueblo cobra conciencia de sí para sí, en términos de sujeto de la transformación política, de la transformación social. Bueno, cabe recordar o mencionar para los compañeros que nos están viendo desde afuera, que este hito se produce por a partir de un grupo de estudiantes de secundaria que saltan la barrera para el transporte público, ¿no? del metro. Entonces, esto lo hicieron a partir de un alza que no representó más del 5%, ¿no? Si uno lo ve en perspectiva, en términos del significado que tenía, pero que, dado este contexto de tensión absoluta, eclosiona. Eclosiona de una manera inédita, en la que, de alguna manera, en Chile hay un impacto a nivel nacional que se da en los primeros días posteriores a este hito. Esto va tomando nuevos bríos, ¿no? Va arreciando y se da lo que es la, comillas, toma u ocupación de un espacio emblemático, que es la Plaza Italia, ¿no? Que adquiere el nombre de Plaza Dignidad. La Plaza Italia es un hito bastante significativo para lo que es, digamos, el espacio santiaguino, de Santiago, de la ciudad, ¿no? En términos de que es como un parteagua entre lo que se conoce como los barrios, las comunas o los lugares de la clase alta respecto a lo que es las comunas o los sectores más pauperizados económicamente. Entonces, bueno, en virtud de estos elementos, cabe mencionar que desde esta lectura situaríamos el estallido en ese lugar. Por su parte, esto vendría siendo lo que es el éxodo, en términos teológicos políticos, el éxodo hacia la tierra prometida,
hacia un nuevo orden que tiene que ver con un nuevo consenso de las víctimas. Este nuevo orden tampoco es que sea un orden dado, ¿no? Es un orden que implica que está sujeto a permanente construcción. Y ya sería o correspondería a la fase 3, que tiene que ver con la tierra prometida. Es importante mencionar que dentro de esta segunda fase, de carácter destituyente, destructiva, ¿no? También se da el germen, la simiente de lo que es este nuevo orden. ¿En qué sentido? En el sentido del poder constituyente, aún no constituido, poder constituyente, que vendría en este caso para el contexto de Chile, ¿no? Vendría a estar representado por la nueva constitución, ¿no? Lo que es el apruebo, ¿no? A la redacción de una nueva carta magna, que viene a darle el soporte y viene a cristalizar lo que fue esta lucha popular a partir de la constitución, ¿no? Es un proceso que está en ciernes. Y que en esta tercera fase se daría como poder constituido, ¿no? Es importante señalar a este respecto que esta tercera fase siempre, en tanto está siempre en construcción, es susceptible también de ser fetichizada, ¿no? No es una realidad, por lo tanto, dada. Este gran marco que ofrece Dussel, ¿no? En términos de filosofía política, de la filosofía política retratado en su Política de la Liberación, lo que está haciendo es dar cuenta de un devenir, del devenir, ¿no? Siempre perfectible, ¿no? Nunca perfecto, pero que tiene que estar permanentemente atento a evitar la fetichización, ¿no? Que es el cierre totalitario del sistema. Dicho esto, es súper importante ubicar de alguna manera, o quizá esta categoría nos permite ubicar el actual momento, en el sentido de que nos encontramos en un proceso que es paradigmático, que es complejo, que todavía está en un momento de negatividad, si se quiere, de negación, recién, ¿no es cierto?, en vías de construcción, y que por lo tanto toda la inestabilidad que se da también de la mano de todas las tensiones a nivel geopolítico global, dentro de las cuales habíamos comentado la semana pasada algunas, que tienen que ver con precisamente la hegemonía norteamericana en el proceso de disputa económica con China. Tenemos una serie de variables donde además ponemos en la mesa las políticas austericidas de los gobiernos latinoamericanos, en especial en lo que fue la pandemia. Bueno, todos estos elementos quedan abiertos al debate y ahora estaríamos más o menos en el tiempo de dar la palabra a Cristian Soazo para que luego continúe también Carolina, y vamos a tratar de ser un poquitito más breve para evidentemente abrir la discusión con las compañeras y compañeros que amablemente nos han estado acompañando. Muchas gracias. Perfecto, ¿se escucha? Sí, súper bien. Ya. Bueno, me avisan por favor en 1 minuto para así terminar en los pasos para que todos vamos a hablar, ¿ya? Bueno, vamos a comentar también a prolongar un poquito la reflexión que se ha planteado hasta acá. El gran marco que ha hecho la introducción Magdalena en relación a la política y el paradigma de la liberación, y hacer un poquito como un diálogo con la mirada que tiene uno de los más importantes historiadores chilenos, es Gabriel Salazar. Yo lo comento porque él es una figura paradigmática en lo que refiere a la nueva historia social. Es aquella historia que ve los macroprocesos de la historia de Chile desde la perspectiva de abajo, es decir, del bajo pueblo, la reconstrucción del proyecto político popular, ¿no? De la soberanía popular, especialmente de las masas desplazadas y explotadas del sistema. No es la historiografía de la élite, la historia de los vencedores, ¿cierto? Sino que es la mirada desde el punto de vista del sujeto popular, ¿ya? Entonces es importante porque él nos da una mirada que es bastante crítica y que en el sentido, digamos, desde la mirada teórica, tiene un historiador que tiene una mirada de largo plazo de la historia de Chile, por lo tanto reconoce muy bien cuáles son los fenómenos y la recurrencia de ciertos fenómenos, y por lo tanto puede distinguir también cuáles son las particularidades.
Gabriel Salazar nos comenta que la clase política, lo que se llama el poder constituido, siempre ha tenido en la historia de Chile y en general, ¿no?, en toda la historia de América Latina, la tendencia a la autorreproducción, es decir, una clase endogámica, ¿ya?, que tiende siempre a autorreproducirse. Entonces, y Gabriel Salazar dice que estamos viviendo, como dice muy bien Magdalena, en esta fase constituyente del estallido social, porque el estallido social no es un hito solamente, es la apertura de un proceso histórico, de destrucción de un orden, de la creación de un nuevo orden. Y estamos justamente en ese proceso de interregno que se está llevando a cabo y que por lo tanto es muy inestable, claramente, como muy bien lo dijo Magdalena. Entonces dice Salazar que el poder que se está llevando a cabo, o sea, la tensión, es entre una clase política, y justamente la elección que se está llevando ahora, que es muy polarizada, responde justamente a las lógicas aún de la Guerra Fría, responde al orden de la Constitución del 80. Es el último estertor aún de la Constitución pinochetista. Una gran polarización, la proyección de una polarización ahora la vemos mucho más marcada ahora, con el caso de Kast, la extrema derecha, y de Boric, ¿ya? Entonces, muy importante lo que dice Salazar, que acá hay una disintonía, hay un desfase, ¿no?, entre esta elección que se lleva toda la mirada mediática, claramente, con una gran farandulización de la política extrema, y no así lo más importante que ha pasado en el último tiempo en Chile, que es que la manifestación popular que se dio, ¿no es cierto?, en el estallido social, se pudo canalizar con todas las problemáticas que ahí podemos después, si quieren, entrar a discutir o a conversar, en un proceso constituyente. Justamente una carta magna, rayar la cancha con un nuevo orden, es decir, como decía muy bien Magdalena, dejar atrás un Estado subsidiario y pasar a un Estado social y democrático de derechos, que es un Estado que sea paritario, feminista y con una mirada ecológica, es decir, una mirada realmente, un otro orden, algo nunca visto en la historia de Chile, que nazca desde abajo, desde la soberanía popular, porque siempre, como dice Salazar, la historia de Chile estuvo marcada porque estos movimientos, estos levantamientos fueron duramente reprimidos por la élite oligárquica, en opción, obviamente, con la bota militar, ¿no?, que siempre ha estado marcada, ¿no es cierto?, por esta historia, ¿no?, de sangre en la historia de Chile. Entonces, eso es muy importante entender, ¿ya? Aquí se estamos moviendo dos, que si se quieren, dominios diferentes. La elección que vamos a vivir, que Kast y Piñera responden a la lógica de la Constitución de los 80 aún. Y si ustedes se quieren, mucho lo han dicho los analistas, que se está reproduciendo un poco una lógica polarizada, que sabemos que está muy manipulada por los medios del sí y el no, ¿cierto? Porque claramente la ultraderecha es pinochetista, ¿no? Entonces nos vuelve a reproducir todas las lógicas de la dictadura, ¿no? Y por el otro lado, también los otros dicen que es una mirada del comunismo, en fin, ¿no?, ese tipo de discursos. Por lo tanto, hay una polarización muy fuerte que responde a esa lógica de la Guerra Fría. En cambio, el proceso constituyente responde a una lógica totalmente diferente. Eso es muy importante entender. Entonces ahí hay una disintonía en lo que está en juego, ¿ya? Salazar siempre, por ejemplo, también ha analizado un poco cómo ha sido que si nos damos cuenta que este rebroto, o digamos, esta andanada que ha tenido la derecha fuerte después de la primera vuelta, y su radicalización en la ultraderecha, él dice que, bueno, en el caso de la historia de Chile, siempre estos grupos oligárquicos nunca han tenido realmente un programa de desarrollo estratégico de país. Eso es muy interesante. Sino que ellos nunca tampoco han tenido una propuesta de desarrollo nacional. Él hace una mirada histórica, usted sabe la obra de Salazar, una obra vasta, donde analiza toda la historia de Chile y se da cuenta de que siempre la derecha simplemente no tiene una teoría cultural, no tiene una teoría política, no tiene una teoría económica ni social, sino que simplemente tiende a proteger los intereses privados. Su discurso es el discurso de la libertad, pero solamente una libertad que en última instancia se restringe a la libertad de comercio, donde el mercado, ustedes saben, el neoliberalismo, el ejemplo por antonomasia, es un fundamentalismo del mercado, es decir, el mercado es lo que rige, el libre mercado, a ultranza, sin ningún tipo de regulación económica, ¿ya? Y el caso de Boric
también hace un análisis interesante, Gabriel Salazar, tiene una mirada crítica que después hay que hacerle una bajada política también a eso, porque es muy importante hacer esas bajadas políticas. Sabe, la realpolitik implica una de fuerza, ¿no es cierto? Tensiones de fuerza que hay que saber analizar, pero también hay que tener un diagnóstico teórico claro de la situación, ¿ya? Entonces lo que dice Gabriel Salazar, en el caso de Gabriel Boric, él es representante de la generación pingüina del 2016, y esto es muy importante, porque en el 2006, perdón, fueron los primeros, digamos, indicios de fractura, primeros, digamos, síntomas de esta fractura a este orden dado, explicó muy bien Magdalena, que es el del sistema dominante neoliberal con la constitución pinochetista del 80. ¿Ya? Entonces la generación pingüina, y después vino la generación del 2011, y vino los movimientos sociales, hubo varias protestas que fueron previas, ¿no es cierto?, precuelas, digamos, a lo que fue el estallido social. Y esto es muy importante porque daba cuenta de qué cosa, del movimiento, esto eran estudiantes, pero que respondían a la lógica de los movimientos sociales, es decir, ¿no es cierto?, de la comunidad, ¿no es cierto?, del pueblo, ¿ya? No de la clase política, no de la institucionalidad, no de la ley ni del Estado, eran los movimientos sociales. Entonces Boric representó mucho, junto a otros jóvenes, aquellos estudiantes que ya empezaron en el 2006 como pingüinos, se llama acá en Chile a los estudiantes secundarios, y después como estudiante universitario el 2011. Y después ellos quisieron hacer lo siguiente, una institucionalización política del movimiento social, formaron partidos y formaron el Frente Amplio, y quisieron ingresar en la política. Porque la idea de ellos era no caer más en el romanticismo de la crítica, sino que intervenir realmente en la política. ¿Y cuál es la crítica que hace desde la perspectiva analítica, ¿no? Gabriel Salazar? El problema que tiene esto, y eso él lo analiza a lo largo de la historia de Chile, y que Boric vendría en cierta forma a repetirlo, ¿no? Es que ellos al ingresar en esta institucionalidad, ¿cierto?, y han inmediatamente optado por la lógica de la clase política, que es esta lógica endogámica. Es una institucionalidad política tradicional, y que está en crisis en todo el mundo. La democracia representativa está en crisis en todo el mundo. Entonces, ese es el problema ahí, porque ahí hay que transar con las lógicas que son propias de la lógica política, electoralista principalmente. Y esto lo hemos visto claramente en el último debate, donde necesariamente Boric tiene que casi aparecer como que los medios exigen prácticamente una... porque si no lo condenan mediáticamente, entonces él tiene que casi pisar, como se diría acá, en huevos, ¿no? Con una tremenda sutileza, porque todo el rato están buscando la cuña para destruirlo, que claramente responde a esta lógica, ¿no? Que tiene que ver con esta farandulización de la política. Entonces, es muy importante entender que ahí hay un tema que es problemático. Ahora bien, sin embargo, ese es el análisis que hay que saber. O sea, si eso ha pasado a lo largo de la historia de Chile, siempre lo dice Salazar. Él dice que hay como 4 o 5 casos más en la historia de Chile donde los jóvenes que vienen desde afuera del sistema quieren romper el sistema, tratan de hacerlo desde dentro del sistema, pero las lógicas del sistema los cooptan. Y básicamente al final tienen que transar hacia el centro. ¿Por qué? Porque no logran tener la gran mayoría. ¿Por qué? Porque el sistema tiende a una lógica endogámica de autorreproducirse como clase política, y no a favor de la comunidad en última instancia. Lo vemos en el Senado, y ese es un problema grave de lo que está pasando actualmente en Chile, porque actualmente en Chile tenemos también un Senado que quedó totalmente paritario en cuanto a la derecha, ¿no es cierto?, y a las fuerzas progresistas. Entonces, claramente es un dique de contención conservadora, claramente. Eso es un tema que también hay que darse cuenta de cómo están operando esas lógicas, y que lo que está en juego ahí. Evidentemente, ahora Boric sabe que la realpolitik no va a poder hacer las transformaciones con la velocidad que tenía, porque el Parlamento no le va a poder aprobar con tanta facilidad. Va a tener que hacer todo un trabajo político, en fin, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que es de fondo, porque claro, esas son las lógicas del sistema. Entonces acá tenemos, y esto es lo interesante, increíble cómo la farándula política, manejada obviamente por los medios oficiales de la derecha, de los grupos oligárquicos, solo de una forma morbosa, extrema, solo le dan cuenta al tema de esta elección polarizada en Chile. De la convención no se habla. Y si se habla solo cosas negativas, fake news que tratan de distorsionar, ¿no es cierto?, y de tratar de degradar lo que están haciendo como trabajo, que es uno de los trabajos realmente más democráticos que se ha llevado a cabo, inédito en la historia de Chile,
una convención que es paritaria, la primera convención paritaria en el mundo, con escaños reservados para los pueblos indígenas y con una ley electoral única, es con la lista de independientes. Nunca en la historia de Chile se ha constituido un órgano político con listas de independientes, y así se pudo conformar la famosa lista del pueblo, que hizo que sujetos, ¿no es cierto?, que nunca habían tenido representación, estén ahora en la convención constitucional, cosa que nunca ha podido pasar en el Parlamento, porque se rige por otras lógicas, las lógicas de la política tradicional, ¿ya? Entonces estamos en una tensión muy problemática. ¿Vamos bien con el tiempo? Bueno, solamente entonces para terminar, me gustaría comentar de que este marco crítico que hace Salazar, que es muy importante tenerlo en juego, que hay dos órdenes de diferente naturaleza en tensión: el poder constituyente, que da pues, un nuevo orden, donde realmente se ha canalizado una voluntad de soberanía popular desde abajo, y el otro, la elección, que sigue, fue la elección parlamentaria y ahora la presidencial, las mismas lógicas aún de la constitución, digamos, de la Guerra Fría, de una constitución ilegítima, como es la constitución pinochetista del 80. Entonces eso es lo que está en pugna, ¿no? Están en juego acá. Pero lo que habría que analizar, y que igual es importante, porque a partir de este diagnóstico que hace Salazar, es que hay que reconocer que ha pasado también en este proceso desde el 18 de octubre, ¿no es cierto?, que fue el estallido hasta el día de hoy, han pasado fenómenos también. Y la realpolitik, como yo digo, o sea, la política concreta, la política, ¿no es cierto?, del día a día, de la cotidianidad más dura, nos muestra que en esta época ha habido una tremenda reacción descarnada de la derecha. Como nunca la derecha se ha visto que realmente sus intereses siempre han defendido, como yo dije al comienzo, intereses privados, no más intereses de propiedad privada, intereses de clase, se pueden ver afectados por este nuevo orden político constitucional, que toquen los intereses de la élite, ¿no?, de la oligarquía. Entonces ha venido una reacción conservadora con una cantidad de dinero, con fake news, con una cosa impresionante, que ha hecho realmente modelado la opinión pública, creando una campaña del miedo, del terror, que son propios de las ultraderechas, de manual, siguiendo el modelo de Trump y de Bolsonaro. Y el otro elemento que hay que considerar, muy importante también, ha sido obviamente la precarización del país, una de las pandemias más graves de la historia de la humanidad. O sea, evidentemente, tanto la merma psicológica como material, ¿no es cierto?, ha sido muy fuerte. Entonces, evidentemente, que el tema del estallido social se ha visto en el medio del mismo proceso, abordado por estos dos fenómenos de una forma descarnada, ¿no? En Chile lo hemos visto, volvieron las ollas comunes, ¿no es cierto?, cosas que no veíamos en mucho tiempo, pero bueno, o sea, la precariedad que se vivió, ¿no es cierto?, que se sigue viviendo, ¿no es cierto?, en causa de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? También hay que entender que esta realpolitik, ¿no es cierto?, esta política de lo realmente contingente, las cartas como están, lamentablemente, la fuerza que tiene el poder económico, los medios que tiene la derecha, operan todas sus retóricas del odio. Y eso opera siempre en las ultraderechas de todo el mundo. Lo vemos en Francia, en Italia, donde buscan un enemigo interno, el que ya no es solo el comunismo, ¿no?, los comunistas, sino que ahora también son los migrantes. Por ejemplo, en otros lados son la población musulmana, población latina. ¿Y cómo operan estas ultraderechas? Con la injuria como disciplina, la agresión como método, la mentira como moral y como filosofía, una estrategia política, pura mentira, fake news y posverdad. Algo queda, miente porque algo queda. ¿Ah? Y siempre también con esta amenaza de que viene la catástrofe, ¿ya? Una mirada fundamentalista, realmente apocalíptica. Ellos son los supuestos salvadores. ¿Y cuál es la amenaza? Estos gobiernos progresistas, comunistas, supuestamente, y también la amenaza el indigenismo o el indianismo, que vienen a tocar los valores patrios, ¿no?, el emblema nacional, el himno, en fin, ¿no? Incluso Aznar, el de derecha, ¿no es cierto?, en España dijo, el nuevo comunismo es el indigenismo. Pero esta gente de ultraderecha, tanto el feminismo es comunismo, el indigenismo es comunismo, o sea, siempre están buscando estos elementos y quieren de alguna forma reivindicar los derechos humanos, que quieren reivindicar, intervenir los mercados en pos de una mayor democracia redistributiva, económica, son amenazados como terroristas. Y eso es lo problemático que tenemos cuando nos damos cuenta de una sonada como la que actualmente vemos con esta ultraderecha, porque hay mucho dinero en juego en poner estos dispositivos del odio.
sobre todo en los medios de comunicación pública. Ya. Bueno, eso es lo que yo les quería comentar, porque igual son elementos que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? De que hay una mirada macro, hay que entender que están estos elementos en juego, la que dice Salazar, pero también hay que entender estos elementos de la realpolitik, que la derecha tiene un poder muy grande y que están en una campaña que no se van a quedar con los brazos cruzados. La historia de Chile nos muestra eso. Entonces hay que ya ir, en cierta forma, teniendo una estrategia para enfrentar a eso que viene, porque no va a ser fácil, claramente. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian. En esta tercera participación de Carolina González, vamos a pasar un video. A ver, aquí está. Okay. Que están por cabeza, aquellos que creen poder tenerlo todo, y no es así, porque el rico e insensato, Dios tocará su alma. Despierta, carabineros de Chile, Piñera, Piraña, despierten, ahora o nunca. Creemos en el Dios de la vida, en un Dios de amor, en el Dios de la justicia. Y sabemos que esto que estamos viviendo acá no es el proyecto de Dios. Porque el proyecto de Dios es que el pobre coma, es que el pobre viva dignamente, es que el pobre tenga techo, es que los jóvenes puedan estudiar dignamente y no endeudados a 20 a 30 años. Y por eso que estamos acá, ningún hombre está obligado a obedecer órdenes inmorales, órdenes criminales. Uno tiene que obedecer a hacer el bien común, en la dignidad, a mirarnos como hermanos y no como enemigos. Y que esa piedra que acaba de tomar el joven se transforme en una oportunidad el día de mañana para él o para otro joven, para su familia, para aquellos que mueren en las listas de espera porque no hay un medicamento, porque no hay un tratamiento, ¿no? Porque no hay una cama, porque hay unos pocos aquí que se han quedado con todo lo nuestro. Por el verso censurado, por los miles exiliados. Y a ti, María, que nos miras desde el cerro, siempre lloraste con los que perdieron sus ojos, siempre lloraste con los detenidos. Y si tú en este momento, hermano querido, solo tú sabes lo que has sufrido y la rabia que llevas en el corazón, en nombre de Jesús te lo pido, en nombre de tu pueblo y de los que esperan que las cosas realmente cambien, por favor, que esta tarde te prepares para ir a votar y cambia esa rabia de años y de décadas en un compromiso por construir distinto. Cristo que están sufriendo, por ellos, apruebo. Por el Cristo roto, por el Cristo que está en la calle, apruebo. Por el Cristo homosexual, por todos ellos, apruebo. ¡Contra su pueblo! ¡Contra su pueblo! ¡Vendido! ¡Es lo que digo! ¡Un vendido! Nos sumamos al clamor del pueblo porque creemos en un Dios liberador, en un Cristo liberador, y sabemos que esto y esta represión no es el proyecto de Dios. Nuestros hermanos carabineros también sufren porque tienen que obedecer órdenes que son criminales. El sistema neoliberal de mercado mata y excluye. Y el Papa Francisco ya lo dijo, lo ha dicho en reiteradas oportunidades, que el sistema de mercado que mata y excluye está agotado. El sistema neoliberal ya no da para más. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno? ¿Qué es lo que ha hecho la autoridad? Es reprimirnos, reprimirnos y reprimirnos. A los chiquillos que están con una piedra en la mano y a los que estamos con una cruz en alto. No ha dado respuesta a las justas demandas que Chile necesita para vivir en un país más justo, igualitario y que se respete la dignidad. Y como dicen los chiquillos, hasta que la dignidad se haga costumbre. Para los chiquillos, para los abuelos, para los cristianos, para todos. Queremos un Chile más justo y una mesa que alcance para todos. Por los cuerpos torturados, yo te compro libertad.
Muchas gracias, Carolina. Pues no sé si puedas... Ay, la cámara. Nos explicabas que tenías problemas, pero te escuchamos. Hola, muy buenas noches y buenas tardes a nuestros hermanos en México. No sé si se escucha bien, que me he caído 3 veces. Por eso apagué la cámara mejor. Muy bien, sí. Bien. Se escucha bien, súper bien. Sí. Muchas gracias. Un gusto de nuevo poder compartir este espacio con ustedes y que estos registros los puedan mirar en otros lugares también. Porque como decían acá los profes anteriormente, los medios de comunicación también son hegemonizados, ¿cierto? Por lo tanto, se muestra solo lo que el poder quiere que se muestre y no lo que está viviendo el pueblo en este contexto, ¿cierto?, social, post 18 de octubre, estallido social. ¿Y qué es lo que estábamos haciendo nosotros ahí con esa cruz en alto? Aquí presentes están algunas hermanas que fuimos ahí compañeras de calle, ¿cierto?, que pusimos el cuerpo, pusimos la cruz en alto, el mensaje de este Cristo liberador, y también, además de anunciar a este Cristo liberador, denunciar también las injusticias y el atropello a la vida que estaban viviendo tantos y tantas hermanas nuestras en este contexto de revuelta social. Es muy emocionante volver a verlo y también darle las gracias a los amigos de Prensa Independiente, que gracias a ellos hay muchos de estos registros, y no solo nuestros, sino que de muchas violencia, abuso de poder de las fuerzas policiales que se han podido evidenciar, ¿cierto?, por la prensa independiente principalmente. Así que también agradecerle a ellos por todos estos registros. Y bueno, el pueblo de Chile se levanta, ¿cierto?, porque hay una realidad sentida que no se recoge desde la autoridad. Más bien se reprime y no se da respuesta a estas justas demandas que todos buscamos un mejor vivir y que tengamos un Estado que finalmente nos cuide como ciudadanos, ¿cierto?, como estudiantes, como mujeres, como niños, adultos mayores, porque las minorías han sido excluidas de estas políticas, ¿cierto?, en las lógicas neoliberales de mercado. De repente uno dice, bueno, ¿por dónde partir? Y retomando un poquito lo que señalábamos en la sesión anterior, a mí me gustaría igual mencionar lo que señala Reyes Mate en relación a las víctimas, porque no podemos avanzar en una sociedad si no consideramos y ponemos en el centro a las víctimas de la represión, a las víctimas que, como también señala Reyes Mate, son el punto de partida, como lo fue en otro contexto, ¿cierto?, por el Holocausto que se vivió, por los crímenes de lesa humanidad, desde el horror, desde la violencia desmedida, desde las experiencias destructivas del ser humano, de un grupo de ser humano hacia otro grupo de ser humano, ¿cierto?, por distintas razones, principalmente por pensar distinto. Entonces, esta inhumanidad que ha sido impensada, porque muchos decimos, pero ¿cómo? Sí, pero pasa. Somos capaces como seres humanos de deshumanizarnos a tal punto de atropellar la dignidad humana, de violar los derechos humanos y de todo lo que señalaba Magdalena también anteriormente. Entonces, tenemos que poner en el centro y traer al presente esa memoria ética de las víctimas, y hoy día, luego del estallido social, tenemos nuevas víctimas. Tenemos chiquillos que han sido mutilados por expresarse, tenemos chiquillos que son hoy día presos, yo creo que son más de 3.000, no tenemos la cifra exacta porque también cada institución como que maneja, ¿cierto?, la cifra, y tantos chiquillas que fueron golpeados, abusados, y fueron víctimas del abuso de la represión policial. Entonces, es muy importante siempre reivindicar a las víctimas y poner en el centro también los derechos humanos, promover la defensa de ellos y que se respeten finalmente. Entonces nosotros como cristianos, como cristianas, nos pusimos ahí, ¿cierto?, en esa plaza, en ese lugar sagrado que es para el pueblo de Chile hoy día, para afirmar la vida también desde este mensaje de este Cristo liberador, en la dignidad. ¿Y qué es entonces la dignidad? Bueno, el proyecto de Dios, obviamente que no es esto que estamos viviendo. El proyecto de Dios es que el pobre viva dignamente, que coma, que tenga techo, los niños del Sename,
las mujeres, los jóvenes que no tienen oportunidades. Y entonces, claro, de repente te dicen es un poco contradictorio hablar del amor de Jesús cuando tú estás al lado de los chiquillos que tiran piedras. Pero esos chiquillos también son hijos de esta tierra. Esos chiquillos fueron los que levantaron la voz y la bandera de lucha recogiendo esta realidad sentida de la sociedad. Y también pagaron un alto costo por ello. Entonces, esperamos que todas esas piedras finalmente se transformen en oportunidades, ¿cierto? Futuro. Y claro, de repente uno mira los programas de los candidatos, ¿a qué apuestan ellos? ¿Qué es lo que están apostando realmente? Están apostando por la reivindicación de los derechos humanos, están apostando por una justicia social comprometida, recogiendo esta realidad sentida de la población, o están apostando por la represión, por aplicar la ley, por seguir abusando, ¿cierto?, de los más desprotegidos, de los más oprimidos, de los más empobrecidos, porque también, como señala Bauman, estas sociedades de mercado dejan daños colaterales. La consecuencia son estos daños colaterales, es la segregación, es la exclusión, ¿cierto?, es la marginación de tantos y que finalmente no tienen un buen vivir. Entonces, nosotros, viendo los programas también como cristianos, discernimos ese voto, hacia dónde apuntamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos? Porque nosotros creemos en un proyecto, que es el proyecto de Jesús Liberador. Creemos en una nueva esperanza, en un nuevo Chile, en un mejor vivir, y que nos volvamos a mirar como hermanos y no como enemigos, como en un momento nuestra autoridad, nuestro presidente, prácticamente nos declara la guerra. No era una guerra hacia otros, no era una guerra hacia otra cruzando la frontera, sino que era una guerra declarada al pueblo de Chile por buscar vivir en un país más justo. Entonces queremos que nunca más en Chile una autoridad nuestra nos declare la guerra, abuse del poder. Ahí con las compañeras, igual con las hermanas, podemos compartir tantas experiencias que vivimos ahí en esas esquinas donde se crucificaba a Cristo todos los días. Gracias a Dios tuvimos pastores comprometidos como el que aparece en el video, Pablo, que nos acompañó desde el principio hasta el final y sigue en la calle, porque también necesitamos pastores que apuesten por la dignidad, pastores comprometidos en una iglesia en salida, y que la iglesia se abran y no estén cerradas. Entonces, de repente uno dice, ¿por qué hay un programa de gobierno tan mezquino con la población, tan estrecho en cuestiones sociales? Nosotros queremos que esta esperanza se plasme en uno de esos programas, y creo que la mayoría lo tenemos claro por quién vamos, ¿ya? Porque hay un candidato que expresa abiertamente lo que es, además, y lo que quiere. Entonces, obviamente, nuestra vida, nuestra seguridad, nuestra democracia está en peligro. Está en peligro. Me da mucha tristeza saber que tantos hermanos nuestros y hermanas están presos hoy día por buscar vivir en una nueva tierra. Porque eso es lo que buscamos, vivir en una nueva tierra, un nuevo orden, donde haya más justicia social, más compromiso con los derechos humanos, más cuidado con la gente, no seguir en esta lógica egoísta, donde algunos la pasan tan re mal, porque en Chile hay gente que no tiene para comer. Nuestras poblaciones están invadidas por la droga, y la autoridad no pone atención en eso tampoco. Entonces, castigamos a los chiquillos desmedidamente, aplicándole toda la rigurosidad de la ley, aplicándole la ley de seguridad del Estado, pero ¿conocemos realmente quiénes son esos chicos? ¿Quiénes son esos hermanos? ¿Por qué llegaron a eso? ¿Y por qué llegaron a tomar la bandera de lucha de todos? Porque finalmente toman la bandera de lucha de todos, de toda la población. Entonces, no todo está en la ley. Nosotros todos queremos avanzar hacia una sociedad más justa. Necesitamos paz social, sin duda, pero con violencia no la vamos a lograr. Y con una autoridad que no escucha, que no cuida,
y que no acoge la demanda social. Necesitamos volver a encontrarnos en la dignidad y también en el amor, sí, también hay que ponerle amor a lo que hacemos, compromiso, y volver a repensar también desde la teoría, ¿cierto? Desde el conocimiento, como señala también otro autor, un sociólogo que ha estado exponiendo en distintas universidades últimamente, Manuel Canales. Tenemos un sinfín de conocimiento, papers, tesis y mucho material, ¿cierto? Pero nada de eso sirvió para detener un estallido social. Entonces también estamos llamados a repensar el conocimiento, la escuela, la academia. ¿Qué es lo que enseñamos? Enseñemos derechos humanos. Eso tenemos que enseñar desde muy pequeños en los colegios. Tenemos que llevar el derecho humano desde la educación, porque la institución hoy día que nosotros tenemos, que es el Instituto de Derechos Humanos, está bajo el alero del gobierno de turno. Por lo tanto, también eso es materia de cuestión, ¿ya? Entonces, tenemos roles distintos, compromisos distintos, desde lo político, desde lo social, pero siempre apuntando y no perdiendo el horizonte de que necesitamos construir una sociedad que afirme la vida en lo ético, en lo ético. Esas son las discusiones que deberíamos plantear siempre en los conversatorios. No sé cómo estamos con la hora, querida Magdalena. Te queda, según lo que habíamos más o menos planteado, te quedan como 3 minutitos. O 4, 3, 4. Bueno, gracias. Así que nosotros apostamos también por un proyecto de esa naturaleza, ¿cierto? Que vaya en esa dirección de un mejor vivir para nuestros hermanos. Aquí yo creo que la mayoría la pasa mal. Tenemos estudiantes que pagan, por ejemplo, dando un dato, en los créditos que tenemos que optar, ¿cierto? Para poder estudiar una carrera universitaria, pagamos 15 años un crédito. Y claro, como decía el profe anteriormente, aquí cuando tú dices queremos justicia social, queremos vivir en un Chile más justo, qué sé yo, te tachan de comunista, te tachan de rojo, te tachan de extremista, de terrorista y un montón de adjetivos que te ponen ahí. Pero no es eso. Nosotros queremos pagar lo justo. Sí, yo creo que nadie quiere que le regalen nada. Nadie. Nosotros queremos pagar lo justo, vivir bajo lógicas de sistemas que sean más justos y también solidarios con los que menos tienen. Hoy día nuestros adultos mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, viven con pensiones miserables y por eso también decimos fuertemente no más AFP. Tenemos que repensar un modelo no desde estas ideologías polarizadas como señalaban ustedes. Tenemos que entre todos construir un sistema que sea un aporte y que finalmente dé respuesta a las necesidades que tiene la población, los adultos mayores, porque después de haber entregado su vida al trabajo y al progreso de un país, no podemos mandarlos a trabajar hasta los 85 años como propone uno de los candidatos. La gente también merece descansar, disfrutar de su familia, de sus hijos, de sus nietos, de sus animalitos que tienen en las casas, de recreación, pero nada de eso lo vemos en estos programas que son tan mezquinos con la gente. En eso creo que hay que repensar, como decía el video también que se presentó al comienzo, no se trata solo de elegir un presidente, aquí se trata también de poner la conciencia, de concientizar cuál es el Chile que queremos, porque muchos son los candidatos y algunos no tienen propuestas que vayan en esas lógicas de cuidar. Y a mí me gusta mucho la palabra cuidar porque tuvimos un tremendo pastor en Chile, el sacerdote Mariano Puga, que tuvimos el privilegio con las compañeras que están ahí de trabajar con él, principalmente también en Villa Francia. Me tocó acompañarlo durante 5 años por lo menos, y a él no le gustaba que le dijeran Mariano, qué sé yo, o sacerdote. A él le gustaba que le dijeran cura. Nos decían, ¿saben por qué me gusta que me digan cura? Porque cura viene de cuidar. Y nosotros los pastores estamos para cuidar.
estamos para ir al frente, y no que las ovejas vayan al frente, nosotros tenemos que ir al frente. Bueno, y siempre después de cada encuentro que en la Plaza Dignidad, ¿cierto? Él nos daba la bendición antes de tomar la cruz, esa azul, que también es un símbolo para contarle a nuestros hermanos mexicanos, de las comunidades populares de base de la dictadura, que se levantan en dictadura para acoger el clamor del pueblo y para contener a las víctimas y a los familiares, ¿cierto? Entonces esa cruz azul tiene una importancia y una significación muy grande para los cristianos de las barriadas, los cristianos desde un compromiso popular, comunitario, ¿cierto? Entonces, muy bonita la palabra cuidar. Yo creo que también se debería analizar esa palabra en los programas, porque hay una diferencia enorme entre un programa y otro. Hay uno que no cuida nada, más bien te quiere controlar a través de las Fuerzas Armadas si es que tú levantas alguna bandera de lucha. Y el otro, claro, probablemente tendrá sus cosas que mejorar, por supuesto. Además que la política no es estática, es dinámica, por lo tanto es perfectible, como decía Magdalena, pero está más abierto a trabajar con otros, a recoger esta realidad sentida de la población y a buscar esos caminos que sean más humanos, más dignos y donde los derechos humanos se respeten. Y esta frase del nunca más, que ojalá también se respete, porque en Chile se dijo en un momento de la historia, nunca más, se hizo hasta una canción, ¿cierto?, de un grupo muy querido por nosotros, para que nunca más en Chile, de Sol y Lluvia, pero resulta que en este contexto de revuelta, ese nunca más se rompió, se quebró, y se volvió a atropellar la dignidad de las personas, aunque la autoridad de turno, aunque el candidato, ¿cierto?, que va a esta nueva elección, la mayoría de ellos son negacionistas, sabemos que son negacionistas, pero los que hemos encarnado en la calle la vivencia, ¿cierto?, de la represión policial, sabemos que hay víctimas. Conocemos a las víctimas, conocemos a los familiares, conocemos este gran tejido, ¿cierto?, orgánico, que nos fuimos convocando día con día, y queremos que este nunca más sea nunca más, que no se repita. No sé, querida Magdalena, ¿cómo andamos ahora? Para dejar espacio a los demás también. Estaríamos. Sí. Bueno, muchas gracias, ¿cierto?, por el espacio para compartir esta experiencia desde una realidad, ¿cierto?, muy sentida y muy sencilla también, ¿ya? Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Y bueno, damos espacio para el diálogo, comentarios, preguntas, quien quiera agregar su participación, con toda libertad y confianza, puede hacerlo. Me tira el agua. Adelante, Lina. Hay algo que me está preocupando, bueno, son hartas cosas en realidad, sobre todo que quedan tan pocos días y veo que el otro, el innombrable, va ganando y cada vez tiene más adeptos, así que esa cuestión me tiene atacada. Pero sí es verdad. O sea, hay un punto que a mí me importa mucho y que se ha mencionado, que es el tema pueblo. A mí me está complicando esa expresión pueblo, y se habla del pueblo, el pueblo unido, el pueblo, etcétera, etcétera. Y el tema es, ¿qué pueblo? ¿Acaso hay conciencia de pueblo en la gente? A mí me parece que no. Entonces, el tema fundamental acá, o no sé si fundamental, pero yo tengo la impresión de que el sistema penetró tanto el individualismo, que en realidad no tenemos relaciones, no nos reconocemos ni siquiera como ciudadanas o ciudadanos, y parte del estallido, todo lo que se quiera, fue una expresión más, o sea, no de todo, pero de alguna parte, como expresión de emociones egoístas, emociones individualistas, emociones que no tenían como un sentido comunitario. No voy a expresar la palabra social, sino que comunitario. Y yo tengo la impresión de que
eso es grave y tiene que ver con la parte de la ética, tiene que ver con la parte de la educación, del reconocimiento como seres humanos y de las relaciones que tenemos entre nosotros. Entonces, cuando en la propaganda, en la publicidad o aquí mismo de las cosas que ustedes conversaron, aparece la expresión pueblo, pero ya a estas alturas, a mí esa expresión me parece que no tiene sentido. Y entonces, no se trata de cambiar la expresión, sino que de darle de nuevo el contenido. O sea, no sé si me expreso bien. Entonces, ¿cómo hacerlo? Porque siento que el egoísmo, el individualismo, por ejemplo, en la misma situación que se está viviendo ahora y que por qué la gente dejó de protestar, entre comillas, y dejó de salir y dejó de hacer muchas cosas, porque en realidad, ¿para qué? O sea, si es como conformidad con algún bono, alguna cosa que me den, ¿y qué me importa el resto? Eso yo siento que es un problema gravísimo. Eso quería plantear. Muchas gracias, Lina. Excelente. Quizás, Cristian, tú quisieras referirte, después yo, quizás puedo hacer también un comentario, o Carolina, o todos. No sé. El micrófono. Cristian. Comenten todo. Ah, ya, hacemos ronda. Adelante, Janet. Sí, A sí. mí que me encanta hablar. Sabes que, bueno, primero a mí me emociona ese video porque lo vivencié junto con la Lina, la Carol, y me da justamente me da pena, me da emociones, me da todas las cosas, porque la gente que íbamos a la plaza, que salimos a las calles, ahora se resta. Yo digo, y es como un poco recogiendo lo que dice la Lina, es decir, todos los que salimos a la calle, si todos votaran, ahí estaría el pueblo, porque el pueblo se manifestó en la calle, pero se tiene que manifestar en la urna. Y yo siento que es tanto el poder que ellos tienen económico que los manejan a las personas, y a lo mejor voy a usar palabras de repente medias feas, pero a los empresarios, el rico, este gobierno y todo, a lo mejor todos los gobiernos, les interesa que la gente que caiga en la ignorancia en el fondo. Entonces, porque pueden manejar las emociones, porque la gente lamentablemente se deja llevar por las emociones, por las mentiras, sin ir más lejos, ayer se vio ya mucho, y por el miedo, porque somos comunistas y porque va a volver los comunistas. Yo comenté delante en un grupo de WhatsApp de que yo ayer hablaba con mi doctora, mi psiquiatra en realidad, y ella es venezolana, lleva 4 años, por suerte aquí le faltó uno para votar, porque ella votaría por Kast, porque los venezolanos no quieren que Chile se convierta en Venezuela. Le di 1000 argumentos, porque ella me hablaba, entonces, bueno, muy respetuosamente yo le di todos mis argumentos, que con todo respeto le dije yo, la educación, si no me equivoco, en Venezuela es gratis. Hay un solo sistema de salud, etcétera, etcétera. Entonces no es que queramos volvernos Venezuela, ni Cuba, ni nada, queremos Chile digno. Queremos tener un Chile con más posibilidades. Entonces después ella me dijo, sí, pero es que es diferente. ¿Sabe que? Con todo respeto le dije yo, ¿sabe por qué es diferente? Porque yo soy hija de migrante, pero soy rubia y tengo un apellido extranjero. Es clarita. ¿Cuál es el problema? Es que se molestan los migrantes negros, los migrantes pobres, tal como cuando andábamos en la caravana de los presos políticos con la Carol, en la micro ahí amarilla. ¿Quiénes están presos? Los pobres, porque los ricos son presidentes, porque los ricos están en clase de ética, pero no importa, porque el empresario es el que me da trabajo, entonces yo no puedo votar por este lado. Yo vivo en un barrio pobre y la gente o no vota o vota por Kast. ¿Y por qué vota por Kast? Porque voto por Piñera, porque es el único que nos va a dar seguridad y nos va a dar trabajo. Y de verdad que yo he tenido como mucho, yo soy como muy de piel y muy emocional, y siento que no sé cómo transmitir las emociones, que no, ya no tienen que ser emociones, porque yo publico, y al final, ¿quién me la ve? Mi burbuja, po. El otro publica, y ¿quién se lo ve? Su burbuja. Pero lo que está pasando más allá de nuestra burbuja, de nuestro individualismo, como dice la Lina, no lo ven,
porque no ven que si mi cabro estudió en una universidad, se tuvo que quedar con 17, 20 millones de pesos y toda la vida pagando. Porque eso no le interesa a ellos, porque le interesa que el pueblo siga. A mí me encanta ocupar la palabra pueblo, pero ese pueblo unido que se viera en las urnas, cómo transmitir eso es difícil. Y este señor, el innombrable, no quiere firmar, por ejemplo, el Escazú, pero sí el TPP-11, que echaría por borda, a él están por el rechazo y nosotros estamos por el apruebo. Entonces la gente no se da cuenta de eso y yo tengo mucha pena, mucha rabia, pero sí tengo ganas de seguir luchando. Yo les doy cualquier cantidad de gracias a ustedes, estos espacios por lo menos sirven para desahogarnos, para unirnos, para mañana seguir haciendo y ojalá que el día que se condenen aquí en Chile, como muchas partes de muchos países que se condene la corrupción, los robos de cuello corbata y los políticos, yo creo que ahí va a cambiar nuestro Chile. Muchas gracias, Janet. Gracias. Si alguien más quiere participar, Valesca, Sandra, Edgar, pues con toda confianza y libertad pueden hacerlo. Nada, cortito, quería decir que mientras hablaba ¿cómo se llama? ¿Se me olvidó el nombre? La Janet. Claro, me dieron ganas de poner en mi estado, porque ella habla de que ella pone cosas. Entonces yo puse, el 19 de diciembre soy Boric. Que la Janet como bien motivadora para sus cosas. Eso, nada más, que voy a votar por Boric. Y hoy día vi a un ex ministro en la NINAT y nos preguntó, íbamos con 3 personas en el ascensor y nosotros dijimos, Boric. Y usted, no, es que estoy viendo todavía, me dijo. Eso. Muchas gracias, Valesca. A mí me gustaría retomar un poco lo que dice Lina. Siento que es muy importante lo que ella ha dicho en relación a lo que entendemos como pueblo. Pero también me gustaría ir un poquito más hacia atrás de cuando se hace la Constitución del año 1980, porque el corazón de esa Constitución está basado en el resguardo de la propiedad privada y no de la vida y la dignidad de las personas. Eso está dentro de la normativa legal. Y si nosotros analizamos lo que es el modelo de pensiones de AFP, se llama cuenta de capitalización individual. Entonces, eso te hace sentido a lo que decía Lina, ¿por qué tenemos esta mirada hoy día tan individualista? Porque no interesa lo que es beneficio para cada uno de nosotros, porque los sistemas antiguos, anterior al modelo de AFP, al sistema de AFP, eran otro tipo de sistemas, más solidarios. Entonces ya el nombre te lo dice todo, cuenta de capitalización individual. Y la Constitución resguarda el derecho a la propiedad privada más que a la vida. Y también lo que dice Janet, que es muy importante, aquí las personas de los estratos sociales más altos van a clases de ética. Aquí pareciera ser que las cárceles son para los pobres. Entonces ahí hay 2 cuestiones re importantes y por eso que era muy importante también una constituyente y un nuevo orden lógico normativo. Quizás ahí podemos repensar un poco más lo que significa realmente este sentido o esta noción de pueblo. Eso. Muchísimas gracias, Carolina. Yo también quisiera... adelante. Por favor. Sí, ok. Pues nada más recordaba hace años un compañero chileno me contaba de esta pues, tierra que no tenía ninguna idea, ¿no? De Chile, y me hablaba de esta separación social, ¿no? De ricos, privilegiados y pobres, ¿no? Y se me hacía muy duro, ¿no? O sea, que no pudiera haber como este diálogo. Es como una primera noticia que tuve, ¿no? Y decía que era como tema difícil de sacar en las familias, ¿no? Porque podía haber de varias opciones.
Y luego con este estallido, pues a mí y a muchos, ¿no? Lo veíamos como un foco de luz, ¿no? Como eso que daba orientación hacia dónde ir, ¿no? Para todos en medio de tantas crisis que existen, ¿no? Todavía recuerdo mucho entusiasmo antes de esta situación de las elecciones, como una compañera, ¿no? Teóloga, Laura Lienlaf, hablaba de esto, ¿no? Como que este despertar y que ya no iba otra vez Chile a quedar pasivo, ¿no? Este lugar donde había nacido el neoliberalismo y donde iba a morir. Y ahora cambia otra vez, ¿no? Con esta posición de la extrema derecha, y parece que otra vez resurgen, ¿no? Estos, en México, el símbolo de los dinosaurios, ¿no? Los dinosaurios de la política, ahí están, seguían ahí. Y todavía me llama mucho más la atención, creo como un síntoma patológico, ¿no? Que este candidato venga de un partido que se diga cristiano, ¿no? Como que genera mucho problema, ¿no? Y creo que ya tenemos un paso ganado al darnos cuenta que no hay lógica en eso, ¿no? Tenemos que dar esta batalla ideológica por nuestra identidad cristiana, ¿no? En dónde está, y el video que nos compartía Carolina, ¿no? Donde salen también ustedes, Janet, Lina, se refleja mucho una experiencia espiritual, ¿no? Justo que va por lo social, en fin. Pero todavía es más patológico cuando estas posturas de extrema derecha se dicen cristianas después de esta crisis que ha ocurrido en Chile, ¿no? No solamente de cercanía con la dictadura o con estas muy fuertes violaciones de derechos humanos, sino también después de las violaciones bueno, y de los escándalos sexuales que se han tenido, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que exista algo así, ¿no? Es un monstruo, eso, enfermo, ¿no? Y que, bueno, creo que toma mucho sentido esto que han hecho compañeras, compañeros, ¿no? La declaración Católicos por Boric, ¿no? Y toda esta preocupación de otros compañeros del cristianismo por orientar, ¿no? Por expresar estas convicciones. Y pues creo que también me gusta mucho en este video que las palabras de Carolina, ¿no? Creo, una apuesta no por un candidato u otro, sino por una reconciliación social, ¿no? O sea, creo que más que gane el nuestro es generar un diálogo para entendernos, ¿no? Para generar simpatías, para que los dolores no sean de unos, ¿no? Sino que puedan tener respuesta de todos, ¿no? Y bueno, nada más, y bueno, creo que en todos lados hay deudas y hay luchas pendientes y muy graves, ¿no? Ahora en México, esta situación de la caravana migrante que también se enfrenta a violencias, y decirlo, me parece que es por presiones del imperio, ¿no? de Estados Unidos, pero aún así no puede ser, no se pueden permitir estas cosas. Pero bueno, eso, en México la educación es pública, ¿no? No toda, y está bajo ataque, ¿no? Y en crisis siempre, y la salud también. Y creo que también la pandemia nos revela esta necesidad, ¿no? De pensar esto como un derecho, no una mercancía a la compra de quien puede, ¿no? Pues eso, y muchas gracias, y estamos aquí escuchándonos. Sí, yo quería comentar un poquito la excelente pregunta y comentario que hace Lina, porque realmente ya pone un punto que es crucial, ¿sabes? Es fundamental. Y yo acá daría solamente un pequeño comentario que apunta a lo siguiente. Una mirada de la palabra pueblo tiene varias connotaciones, entonces es una palabra que es polisémica. Entonces hay una mirada que es la que tiene que ver dentro de la teoría política, que el pueblo es aquellos sujetos, que casi siempre es un grupo, pero que representa sobre todo a los estratos más desfavorecidos, y toman conciencia
el cambio de la situación de victimización que hablaba, ¿no es cierto?, Carolina, y que apelan por un nuevo consenso, que tienen que romper ese consenso, como categoría estrictamente política, que se diferencia de la clase, de una categoría económica, y la masa, de una categoría, si se quiere, sociológica, ¿ya? El pueblo ahí tiene una estricta categoría política, que es aquel grupo que puede involucrar diferentes elementos, no solamente la clase. Puede haber muchos sujetos que desempleados, en fin, que forman parte de este pueblo, pero es una categoría teórica. Otra cosa es el pueblo, otro significado del concepto pueblo, que muy bien apunta Lina, es la población misma muchas veces, y es lo que más se manipula, la idea de población, el pueblo como la población, ¿no es cierto? Y ahí hay un tema que es de fondo. Cuando queremos pensarlo desde esa perspectiva, que es donde pone el énfasis Lina, y es fundamental, claro, si uno analiza, por ejemplo, lo dice también muy bien Salazar, la historia de Chile, el pueblo, el sujeto popular, nunca se ha educado en ejercer la soberanía popular. Nunca. Hay que acordar, él dice, acuérdense ustedes, él menciona el sujeto, el guacho, el sujeto mestizo, no tuvo derechos, es decir, no tuvo ley que lo ampare como un sujeto político hasta 1900 y tanto. O sea, los oligarcas podían violar a una mujer, asesinar a un sujeto del bajo pueblo, y no había ningún problema, porque no eran sujetos de derecho. No así, dice Salazar también, y otros historiadores, el mismo pueblo mapuche que tuvo ciertos también amparos legales. Pero el bajo pueblo, el pueblo mestizo, el pueblo guacho que nació de la violación, él quedó como un pueblo mendigo. No tenía tierra, no tenía nada. Entonces, nunca ha podido ejercer, porque siempre ha tenido que vivir la necesidad imperiosa de vivir el día, salvar, ¿no es cierto?, salvarse económicamente, de hacer un acto formativo, educación política, lo que es el ejercicio de la soberanía política, nunca. Y la solidaridad, si acá ha habido algo en la historia de los grupos populares, ha sido por una necesidad, más bien, y nunca por una formación de lo que es la solidaridad. Eso también se tiene que enseñar, y también se tiene que formar. Y al contrario, tenemos un sistema, como muy bien dice Lina, que ha permeado radicalmente, es estrictamente individualista, ¿no es cierto?, basado en la propiedad privada, y es el que se ha instalado, ¿no es cierto?, básicamente, sobre todo con el neoliberalismo, donde no ha dejado ningún espacio, ni siquiera, porque el capitalismo resguardaba ciertas áreas, la salud, ¿no es cierto?, las áreas, ¿no es cierto?, de la educación, porque claramente eran áreas estratégicas. El capitalismo ni siquiera, o sea, todo lo que haya que sea economizable es susceptible, ¿no es cierto?, de explotar económicamente. Por tanto, claro que nos falta un tema de formación política. Entonces, si nos damos cuenta de eso, y por otro lado, tenemos la campaña mediática y los grupos, los famosos think tank de pensamiento, los tanques de pensamiento de la derecha, que ellos hacen lo opuesto. Invierten millones y millones para la formación política ideológica, la cultura de masas. Todo el proyecto de la cultura de masas de Hollywood fue el proyecto norteamericano para implantar el capitalismo en el mundo. Entonces, en Chile también, eso está operando en todos los medios, o sea, manejan todos los medios los grupos oligárquicos. Entonces, ellos construyen la realidad, trato de la realidad del miedo, la realidad individualista. O sea, el debate actualmente a Boric casi le están diciendo decir que tiene que básicamente casi dejar la AFP. ¿Por qué? Porque el tema de la herencia. ¿Cuál es la lógica de la herencia? La propiedad privada. No quieren el tema de la solidaridad. No pueden concebir el reparto. ¿Por qué? Porque están moldeados por la lógica del individualismo más extremo. Y eso es lo que estamos, entonces, evidentemente, cuando pensamos el pueblo, no como esta categoría política, sino como la población realmente, no sé, que vive en el país, claro, evidentemente que tenemos esa problemática, yo encuentro ese diagnóstico que es verdad. Por eso que el desafío es la formación política futura, como muy bien decía Carolina, en derechos humanos, en todos lados. Ese es el desafío que venimos, si no, las retóricas del odio de la derecha llegaron para quedarse en todo el mundo. Esa es la situación que nos estamos actualmente, la coyuntura, ¿no? La disyuntiva. Eso, compañero. Gracias. Bueno, yo quisiera acotar en relación también a la pregunta de Lina, que se ha compartido en cierta medida en esta ronda de intervenciones, justamente lo que tiene que ver con la categoría pueblo, ¿no? Como una categoría política específica que se diferencia de la que se conoce ordinariamente como población, que más bien tiene que ver con un dato demográfico, ¿no es cierto?, que está asociado a una disposición político-geográfica. En ese sentido, también sería interesante, de acuerdo a lo que se plantea de acuerdo a Dussel en esta segunda fase, discriminar en esto, que es la fase
destructiva, destituyente del orden, como se mencionaba, ¿no? Que tiene que ver con este acontecimiento donde el pueblo, ¿no es cierto?, se reúne como tejido social, y que donde está en juego lo que tiene que ver con esta toma de conciencia, que nace como un principio fundamental de la filosofía de la liberación, ¿no? Como la conciencia de clase, que se abordaba tan ampliamente desde Marx. Esa conciencia del carácter o de la condición de víctima, esa posibilidad precisamente de ponerse en el lugar de la víctima, ¿no? De encarnar conscientemente ese rol y ese papel de víctima, ¿no? Como se plantea, que es en el lugar de la víctima desde donde se puede hacer el diagnóstico político. Entonces, la formación política aquí es un hito fundamental para poder arribar a lo que es el momento propiamente constituyente del que se hablaba, que ese momento ya de positivación y que tiene que ver con las posibilidades de co-construcción, de un orden nuevo. En este sentido, es súper interesante ese distingo que se hace con la masa, por ejemplo, que está asociada a la sociedad, está vinculada a la sociedad de consumo, y que, por supuesto, en este régimen neoliberal actual se ha hecho absolutamente palpario, ¿no? Mientras no se destroce ni se toque el modelo, están estas ambivalencias dentro de lo que se juega en la categoría de pueblo. Y quisiera comentar en relación a la cuestión cristiana que se juega en lo que es la derecha neoliberal, que ha tenido un impacto y una presencia importantísima en Latinoamérica. Tenemos el afer, tenemos el arribo de estas políticas en Brasil, bueno, con Bolsonaro, cómo se dio en Bolivia, ¿no? Con este golpe blanco, con la cruz y la Biblia, ¿no? A la manera como lo hicieron los colonizadores, ¿no? Al imponer el evangelio. Esta cuestión es muy antigua, está asociada a todo el proceso reformista que se da, bueno, con Lutero, con Calvino, y que va lamentablemente de la mano de esto que se ha designado como fundamentalismo apocalíptico, y que tiene que ver con la religión del mercado. Es lo planteado por Hinkelhammer y es donde hace sentido lo que planteaba Carolina, donde en un momento el marco, la forma religiosa, se hace indistinta de un contenido verdaderamente espiritual, o del contenido espiritual de las religiones verdaderamente cristianas en este caso, ¿no? Como un marco que se despliega, donde efectivamente el mercado es el dios de adoración, es el fetiche, a partir del cual se despliega el sacrificio de las zonas de sacrificio, de las zonas periferizadas, ¿no? Y que está muy de la mano de lo que fue la modernidad colonialidad, ¿no? Donde se justifica y fundamenta la esclavitud como la posibilidad de expiar la culpa de las almas, ¿no es cierto?, que en este sentido, o de las sujetos que eran desalmados acá, ¿no? Salvaje, en su condición de salvaje. Entonces, estos fundamentos tienen un origen espurio en América Latina, un origen que va de la mano de toda esta universalización del marco moderno occidental, y que lamentablemente ha tenido su momento álgido en las hegemonías económicas primermundistas. Es súper importante esto de poder distinguirlo, y de todas las mociones que ha liderado ahora la izquierda por desafiliarse, por desagregarse. Dentro de lo que es este marco de un Cristo verdaderamente liberador, en relación a Cristo, que fue criminalizado, que fue judicializado, que fue muerto por una causal de tipo política, y que ahora ha cobrado vida permanente en las organizaciones populares, territoriales, barriales, en las comunidades de base como la que ustedes proceden. Yo aquí soy muy humildemente, me atrevo a hablar del tema, no tengo la experiencia, pero efectivamente es fundamental hacer ese parteaguas. Eso quería observar solamente. Muchas gracias. Si hubiera otro comentario, ya estamos sobre tiempo, lo pueden hacer, y vamos a cerrar también con este video que ya hemos pasado. Una pequeña cosita, Mario, disculpa, es que me acuerdo que en la sesión pasada, Cristian dijo que tenía algunos como elementos que nos iba a mandar, no sé si de su presentación, era un texto o algo así, y entonces para recordarle.
Damos la forma de llegar los correos y mandamos todo a todos. Ahí no sé cómo lo podemos recolectar, pero con todo gusto, todo el material que se pueda. Perfecto. Nos ponemos de acuerdo nomás. Pues ya estamos por terminar esta sesión. Carolina, ¿alguna cosa que quieras agregar? Solamente decir que para los creyentes, los cristianos católicos, en este caso como soy yo, comprometidos, ¿cierto?, con este Cristo liberador, no nos perdemos. Dios es un Dios de amor y del bien absoluto. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto del Espíritu del Señor está puesto en cada uno de los programas de los candidatos? ¿Cuánto de la fraternidad del Señor, del amor, está puesto en esos programas? Yo creo que ahí no nos podemos perder más allá de la corriente que nosotros profesamos, ¿cierto? Dios es el bien absoluto. Y en este caso, yo también le doy mi apoyo al candidato Boric, porque creo que tiene más de Cristo en el programa que el otro candidato, que me parece me sorprende la postura, porque no veo el bien ahí. No veo el bien. Veo el bien solamente para esa parte de la población más privilegiada. Así que eso nomás quería compartirles como una cristiana comprometida nomás, que comparte estas experiencias de fe, de calle, y señalar eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Pues estaremos muy atentas a la jornada del domingo y eso, creo que defendiendo la esperanza, ¿no? La esperanza de lo que ya se ha ganado en las calles, en lo que se ha reaccionado, ¿no? En toda América Latina y en el mundo. Creo que es mucha la esperanza que han regalado y a todo lo que quede pendiente, ahí saber que la tarea no ha acabado. Entonces, pues nada más quería compartirles de una caricatura religiosa que ahí publicamos en el Facebook de EPEC. Dice Dios, ¿no? Como viendo a la tierra. Dicen, ven Señor Jesús, y mandan fuera a los gitanos, a los emigrantes, a las prostitutas. ¿Quién los entiende, no? Esto pensando en el tiempo de Adviento y que hace falta, pues, ponerle esa carne, ¿no? Esa carnita a la espiritualidad. Pues bueno, acá les comparto este video. A ver, ¿dónde está? Bueno, ahí lo estoy buscando. Me sale este que... Y no es así, porque el único insensato, Dios tocará tu alma. Despierta, carabineros de Chile, Piñera, Piraña, despierta ahora o nunca. Creemos en el Dios de la vida, en un Dios de amor, en el Dios de la justicia. Y sabemos que esto que estamos viviendo acá no es el proyecto de Dios. Porque el proyecto de Dios es que el pobre coma, es que el pobre viva dignamente, es que el pobre tenga techo, es que los jóvenes puedan estudiar dignamente y no endeudados a 20 a 30 años. Y por eso que estamos acá. Ningún hombre está obligado a obedecer órdenes inmorales, órdenes criminales. Uno tiene que obedecer a hacer el bien común, en la dignidad, a mirarnos como hermanos, y no como enemigos. Y que esa piedra que acaba de tomar el joven se transforme en una oportunidad el día de mañana para él o para otro joven, para su familia, para aquellos que mueren en las listas de espera porque no hay un medicamento, porque no hay un tratamiento, ¿no? Porque no hay una cama, porque hay unos pocos aquí que se han quedado con todo lo nuestro. Por el verso censurado, por los miles exiliados. Y a ti, María, que nos miras desde el cerro, siempre lloraste con los que perdieron sus ojos, siempre lloraste con los detenidos.
Y si tú en este momento, hermano querido, solo tú sabes lo que has sufrido y la rabia que llevas en el corazón, en nombre de Jesús te lo pido, en nombre de tu pueblo y de los que esperan que las cosas realmente cambien. Por favor, que esta tarde te prepares para ir a votar y cambia esa rabia de años y de décadas en un compromiso por construir distinto. Gritan que están sufriendo por ellos. ¡Apruebo! Por el Cristo roto, por el Cristo que está en la calle. ¡Apruebo! Por el Cristo homosexual, por todos ellos. ¡Apruebo! ¡Contra su pueblo! ¡Contra su pueblo! ¡Bendito es lo que vive!